Buenas noches, queridos amigos de Facebook. Buenas noches a todos los que están en línea conmigo en este momento. Vamos a comenzar en breve con una live del MESI, Ministerio Evangelístico Cristiano Interdenominacional. Mi nombre es Lester Cousin Otomuro, soy médico cubano, resido aquí en Brasil hace 7 años y también soy presidente del Ministerio Evangelístico Cristiano Interdenominacional MESI. Hoy estamos una vez más aquí con el propósito de mostrar para ustedes que existe un camino que es Jesús para todos los problemas que tenemos en el día a día y también para heredar la vida eterna. Hoy específicamente vamos a hablar que Dios nos amó primero. Ese será el título de esta conversación, de esta predicación, como usted quiera llamarle. Primeramente quiero decir que estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes compartiendo este tiempo. Yo creo que no es por acaso que tú estás del otro lado. No dejes que esa oportunidad pase de tu vida, porque este mensaje que estás oyendo hoy o que oirás, escucharás, puede mudar tu vida, así como mudó mi vida y la vida de tantas personas para mejor. Como ya les decía, el título de la mensaje o del mensaje de hoy es Dios nos amó primero. Es tan así que podemos ver en Romanos 5, versículos 8 a 10, que dice así la Biblia Sagrada. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, amados, Dios nos amó primero. Nos amó al punto de, siendo todavía pecadores, nos entregar su Hijo. Entienda que Dios, Él es el creador del universo. Él también es el Dios de la Biblia. Y Él es santo en todas sus cosas, en su forma de ser, en su esencia. Él es santo y no compactúa con el pecado. El ser humano fue hecho conforme la imagen y la semejanza de Dios, pero por causa de la transgresión de la voluntad de Dios, el ser humano pecó, y así como Adán pecó allá en el Edén, así como Eva pecó también en el Edén, todos nosotros, seres humanos, hemos continuado pecando y estamos maldecidos por causa de ese pecado. Mismo en esa condición desconfortable, en esa condición terrible desde el punto de vista espiritual, porque el Dios que sustenta todas las cosas, que nos sustenta, que debe nos sustentar en esta vida, está distante a nosotros por causa de ese pecado, porque Él no se mezcla con el pecado, Él no se agrada del pecado, Él se aleja del pecador. Sin embargo, por el amor grande que Él tuvo por su creación, que somos nosotros los seres humanos, la Biblia dice que somos lo mejor de su creación. Por ese amor tan grande, Él nos perdona y providencia ese perdón mismo cuando nosotros éramos enemigos a Él. Es por eso que el título del mensaje de hoy es que Dios nos amó primero. Él nos amó primero, y así, en esa condición de pecadores que nos estamos, Él nos envía a su Hijo para que muera por nosotros injusto. Piense usted mismo, si tiene hijo, es mejor todavía para entender que es muy difícil dar un hijo por personas malas. Es muy difícil dar un hijo por personas buenas. Imagínese por personas malas. Es extraordinariamente difícil. Mismo así, Dios, por su gran misericordia y por el amor que le tiene a la humanidad, Él entregó a su Hijo Jesús,
que estuvo con él desde el principio de todas las cosas, que creó todas las cosas conjuntamente con Dios, que ya existía en espíritu antes de la creación del mundo. Dios lo entregó para que viniera en carne, y por causa de ese sacrificio que él hizo en la cruz, nos pudiera rescatar de esa condición de pecadores en la cual todos nos encontramos cuando no tenemos Jesús. Entonces, amado, ese es el gran galardón, ese es el gran regalo de la parte de Dios, y por si fuera poco, no nos cuesta, es gratuito. Ese galardón es gratuito. Yo creo que como Dios vio que nosotros, los seres humanos, no tendríamos nada que les ofrecer, Él es el dueño del oro, de la plata, solo le podríamos ofrecer reconocimiento. Dios estableció que sería por la fe, no por obras, para que nadie se gloriara y dijera: yo me merezco tal salvación, yo soy bueno de más y merezco tal salvación, mas sí por la fe, por creer en un Dios que no vemos y en su Hijo Jesús, que tampoco vemos. Sabemos que hace 2000 años estuvo aquí en la tierra, pero ahora no lo podemos ver, no podemos observarlo en su caminar, pero vive. Y tanto es que vive que en el versículo 9 dice así: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Por qué? Porque Jesús vive. Si nosotros, estando en una condición de enemigos de Dios, Él nos rescató por la fe en Cristo Jesús. Él mandó a su Hijo a hacer ese sacrificio tan grande, donde Él fue masacrado, escupido, esbofeteado, donde Él sufrió en carne por causa de nuestros pecados. ¿Cuánto más ahora que Jesús vive? Si por su muerte nos rescata y nos quita de una condición de pecadores, de un imperio espiritual de las tinieblas, para colocarnos en un imperio de luz, y nos colocó ya de antemano por causa de la fe en Cristo Jesús. La Biblia dice que tenemos que tener fe en que también nos va a salvar esa vida de Cristo Jesús para la condenación eterna. No sé si usted ha escuchado en algún momento que existe un juicio final. Va a venir el día de la ira del Señor, y ahí mismo en Romanos 5, 11, 12 se habla al respecto. El Señor Dios, creador del universo, aquel que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Él estableció que iría a haber un juicio final, porque de Dios no hay quien se burle, amado. Dios es el Todopoderoso. Él conoce los corazones, Él conoce las obras de cada uno de nosotros, y es por eso que va a existir un juicio donde nuestra alma será juzgada, y nosotros los cristianos, aquellos que nos allegamos a Jesús, tenemos que tener fe que así como nos justificó, nos perdonó a través de la sangre de Jesús, de ese sacrificio perfecto, Él también nos va a salvar de ese juicio, y vamos a pasar por ese juicio justificado sin ser condenados. Entonces, amado, es una maravilla poder estar aquí hablando de esas cosas, porque esas cosas son aquellas que nos van a traer paz. Esas cosas son aquellas que nos van a libertar de todo tipo de miedo, porque sabiendo que Dios nos ama y que nos amó primero, nosotros podemos entender que si Él nos dio Jesús, no nos dará con Jesús todas las otras cosas. Jesús era lo mayor que Él tenía, era su Hijo amado. Él lo entregó por nosotros cuando éramos enemigos, y ahora que somos hijos también en Cristo Jesús, ¿cuántas cosas más el Señor no nos entregará? Es por eso que Él nos entrega a su Espíritu Santo, que es el ayudador, que vive con cada uno de nosotros que creemos en Jesús, y que nos impulsiona a hacer estas cosas, a estar hablando de Jesús con devoción, con amor, con satisfacción, con alegría.
ese mismo espíritu nos llena de paz y nos hace sentirnos bien, incluso cuando somos perseguidos, incluso cuando estamos enfermos, incluso cuando las situaciones, las circunstancias son de dificultad para nuestra vida. Nosotros podemos permanecer en paz porque el Espíritu de Dios nos da paz. También nos da amor, nos da humildad, nos da todo lo que nosotros necesitamos para parecernos con Jesús Cristo. Y nos envía a predicar este tipo de cosas para transformar su vida. Amados, Dios solamente no envió a Jesús para salvar su vida. Él ha llamado cientos y miles de personas. Él ha llamado cientos y miles de personas para alcanzar su vida. Entonces, vea eso. Ese Dios de la Biblia es un Dios que te ama. Es un Dios que te ama, que muchas veces las personas lo colocan como el malo de la película, y no es así. El mundo está como está por causa de la consecuencia del pecado. Pero si tú vas a ver la voluntad de Dios, tú ves que ella es buena, que es perfecta y que es agradable para la humanidad. Tú vas a ver que en el jardín, el Edén, existían todas las cosas perfectas para que las personas usufruiesen de ese amor, de esa creación perfecta. Fue el ser humano que pecó y quedó destituido de ese lugar maravilloso y fue expulso de ese lugar maravilloso, fue expulso de la presencia de Dios, y así entró la muerte en el mundo y el pecado y el sufrimiento que se extiende hasta hoy. La Biblia dice y anunció desde el principio que vendrían estos últimos tiempos donde habría pandemia, donde habría grandes infestaciones por diferentes causas, donde habría muerte. Nosotros podemos ver que existen los 4 caballeros del Apocalipsis y uno ve que hay peste, que hay falta, que hay necesidad, que los precios de las cosas están subiendo, pero nos escandalizamos, le echamos la culpa a Dios y no entendemos a veces que la voluntad de Dios es perfecta y que se puede vivenciar o ver o reconocer en Génesis cuando comienza todo, y así también en Apocalipsis, porque dice que Dios tiene cosas maravillosas para aquellos que amamos a Dios. Tiene cosas maravillosas para aquellos que son sus hijos adoptados en Cristo Jesús. Entonces el final de esta novela, amado, es un final feliz. Dios dice que el mundo será destruido por causa de la consecuencia del pecado, pero también Él va a proporcionar, Él va a hacer nueva todas las cosas. Va a haber un nuevo cielo, va a haber una nueva tierra, una nueva Jerusalén que va a instaurarse aquí en la tierra. Y aquellos que los amamos vamos a ir para el cielo con Jesús, vamos a venir con Él y vamos a reinar en ese nuevo cielo, en esa nueva tierra donde no hay lloro, donde no hay rangir de dientes, donde no hay sufrimiento, donde la paz es absoluta. Pero el camino para llegar allá, amado, es Jesús. No es la brujería, no son las religiones, es Jesús. Es simple, amado. Es simplemente reconocer que ese es el presente y la demostración mayor de amor del Dios creador por su creación. Y es simplemente recibir, porque la Biblia en Juan 3:16 dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo para que todo el que en Él cree no perezca, mas tenga la vida eterna. Entonces, ¿cuál es el camino? Jesús. ¿Cuál es la religión? Jesús. Es Jesús. Es Jesús. Se arrepentir, dejar la vida que nosotros teníamos, leer la Biblia y comenzar a entender cómo es que Jesús pensaba, cómo es que Jesús actuaba, qué es lo que Jesús quiere para nosotros, y comenzar a vivir conforme a Jesús, comenzar a vivir conforme un discípulo verdadero de Jesús. Cuando nosotros hacemos eso, estamos demostrando que tenemos fe en alguien que no vemos, que es el Hijo de Dios, y es por eso que nosotros somos justificados, perdonados y salvos del día de la ira del Señor. Si crees de otra manera, lamento mucho. La Biblia es muy clara al respecto. Muchas veces existen muchas religiones, muchas interpretaciones, muchas doctrinas,
muchos caminos y es porque no se lee la Biblia. Yo te invito a que la leas de una forma diferente, sin compromiso con nadie, solamente con el compromiso de conocer la verdad. Y la verdad, como dice Juan 8:32, te libertará. Conocerás la verdad y la verdad te libertará. Entonces, sin más, quería hacer un apelo a aquellas personas que todavía no tienen una alianza con Dios a través de Jesús, invitarlos a que levanten sus manos, cierren sus ojos y se arrepientan, porque el reino de Dios está próximo y no sabemos también cuándo vamos a partir de esta tierra, si vamos a despertar mañana con vida. Lo mejor es que se arrepienta lo antes posible de sus pecados y entienda que Dios lo amó primero. Y es por eso que mandó a Jesús y que mandó a personas como yo para que habláramos de estas palabras. Entonces vamos a hacer como Romanos 10:9 dice, que si nosotros confesamos el nombre de Jesús con la boca y creemos en el corazón que Dios lo resucitó de los muertos, seremos salvos, porque con el corazón se cree para la justicia y con la boca se confiesa al respecto de la salvación. Si crees así, cierra los ojos y repite conmigo. Querido Dios, en la noche de hoy, en el día de hoy, descubrí que usted me ama al punto de enviar su Hijo unigénito para morir por mis pecados. Yo quiero, Señor, así como tu Biblia dice, yo me arrepiento y quiero hacer una alianza contigo a través de Cristo Jesús, mediante la fe. Yo creo, Señor, que Jesús es su Hijo, que Él vino en carne y que vivió en esta tierra y lo mataron, pero resucitó y ahora vive en los cielos a la derecha suya. Sí, Señor. Yo quiero que Jesucristo de Nazaret, a partir de ahora y para siempre, se convierta en mi Señor y Salvador. Yo quiero también tu Espíritu viviendo dentro de mí para que me ayude en todas las cosas, para que me ayude a ser un cristiano verdadero, seguidor de Jesús y hacer tu voluntad, que es lo mejor que puede sucederle a cualquiera. Hacer tu voluntad porque ella es buena, perfecta y agradable. Muchas gracias, Señor, por amarme, por no desistir de mí y por darme esa oportunidad del día de hoy. Muchas gracias por perdonar mis pecados y por providenciar para mí tan maravillosa salvación. Dios te bendiga, amado, si lo hizo con el corazón. Ahora somos hermanos en Cristo y nos veremos allá en el cielo en paz y tranquilidad.